La aventura de la vida. Un programa de Radio Nacional de España con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Realización, Herminio Verdú. Queridos amigos de la radio, otra vez juntos en nuestras singladuras árticas. Qué gran don el de la imaginación para el hombre, y qué gran don también el de la plácida conversación. ¿Cuántas horas ha pasado el hombre en torno al fuego escuchando el relato de los ancianos, o de los no tan ancianos, el relato de los viajeros, o de los no tan viajeros, el relato de los que tienen algo que contar? Uno siempre cree que tiene cosas que contar. Y ahora, apasionado de mí, en el amor a los pueblos primitivos, y a la tierra primitiva, pues estoy metido en contarles las aventuras de Inuk, el esquimal. ¿Se acuerdan? Inuk, que es un aborigen de la gran tundra canadiense en los territorios del noroeste. Inuk, que camina solo en vísperas del invierno en una inmensidad donde no hay más hombre que él. Algo así como si pretendiera ir desde Madrid hasta La Coruña sin encontrar a nadie en camino y sin haber más poblado que el que está en un determinado vallecillo de Galicia y en el que hay no más de 25 personas. La semana pasada habíamos dejado a Inuk con un caribú, porque habíamos llegado a esta historia a través de los caribús, de esos animales de los que sabemos ya casi tantos como de los toros de Lidia, por ejemplo, que son animales españoles también muy importantes, de los cuales quizá contemos alguna cosa algún día, y también quizá hagamos una profunda película. Inuk había viajado desde su poblado, se había despedido de su familia y se había separado no más de 50 o 60 kilómetros de su poblado para llegar a un otero por el que año tras año, desde la memoria de hombre, pasan los caribús migradores en su viaje hacia el sur. Inuk había abatido un seleccionado, enorme y seguramente viejo y gordo macho. Inuk lo sabía porque en el mundo de los caribús casi es como si nosotros llegáramos nuestro currículum vitae pegado en el pecho con letras capitales que pudiera leer todo el mundo. El currículum vitae de los caribús, como el de todos los cérvidos, son las astas. Astas grandes, robustas, ramificadas, macho en pleno vigor. Ese era el animal que quería Inuk. Inuk había abatido al caribú. Y ahora, cuando el caribú acababa de agonizar, cuando había manchado los pastos y los líquenes del color de oro y del fuego con la sangre que estaba manando por la herida, de costado a costado, de codillo a codillo, como dicen los monteros, que le había atravesado el corazón por el tremendo arpón de Inuk, que tenía a su vez la punta hecha con asta pulimentada de caribú. Inuk estaba como todos los esquimales del mundo, antes de que el hombre cambiara la moral y la conducta de los esquimales, con el semblante en el que quizá por única vez en su larga y hermosa vida se había borrado un gesto de felicidad. Inuk estaba llevando a cabo la ceremonia de propiciación al padre de todos los caribús para que le perdonara por haberle robado aquel caribú. E Inuk, en una hermosa y poética oración, trataba de contarle al padre de todos los caribús que él necesitaba aquel caribú para vivir,
que sus caribús eran tantos como las estrellas del cielo y las arenas del mar, que sus caribús eran tan fuertes y tan inteligentes que podían viajar tanto como no podía hacerlo el más listo y el más joven de los esquimales, y que le perdonara por haberle robado un caribú. Y hacía esto precisamente cogiendo la lanza, la punta del arpón que había atravesado el cuerpo del caribú, extrayendo de la herida, limpiando la sangre que había en la punta de aquel arpón con determinadas plantas aromáticas recogidas del suelo y depositando aquella sangre que impregnaba las plantas en un túmulo que Inuk había hecho empleando los materiales sólidos, terrones, piedras, pedazos de hielo, cuyos túmulos pueden encontrarse con una relativa frecuencia en la tundra canadiense. Es la oferta del hombre al padre de todos los caribús y posiblemente de todos los hombres. Y me pregunta ahora mi amigo, el etnólogo, y me pregunta sobre todo mi amigo, el estudioso de las historias de las religiones, pero oiga, doctor, es que los esquimales, antes de que fueran cristianados, valga la palabra, aunque este cristianamiento llegara por una de las 25 o 30 sectas cuyos misioneros, por suerte o por desgracia, accedieron al Ártico, tenían alguna religión. Yo le contestaría que una hermosa, hermosísima religión. Yo le contestaría que una religión que no solamente ha constituido el horizonte metafísico del esquimal, sino el horizonte metafísico de todos los pueblos primitivos de cultura paleolítica que he tenido la ventura de conocer. Desde los indios yanomamos de las cuencas del Orinoco hasta los pigmeos de las selvas del Ituri, pasando por los bosquimanos del desierto del Kalahari. Con todos ellos he convivido a fuer de mi condición de viajero profesional, de realizador de películas y de escritor de libros. En todos ellos he tratado de profundizar, como en este caso en el pueblo esquimal, no solo a través de mis necesariamente cortos contactos y permanencias en aquellos poblados, sino sobre todo a través de las lecturas de todo cuanto ha caído en mis manos concernientes al pueblo que visito, que acabo de visitar, y sobre todo a través de las conversaciones con esos apasionados que no faltan nunca, y en este caso por fortuna de nuestra propia civilización, de la civilización occidental, nunca falta un inglés, un americano, quién sabe si un francés, como en el caso de los indios yanomamos. Hasta la fecha no he encontrado en esos pueblos un español, no sé por qué, que como antropólogo, como etnólogo, lleve allí años estudiando la conducta de los últimos pueblos paleolíticos. Para Inuk, como para todos los esquimales, no hay fronteras ni abismos entre ninguna criatura viviente de las que pueblan el mundo. Para Inuk, como para todos los pueblos primitivos, no hay separaciones ni abismos entre un hombre y una roca, entre una roca y una foca, entre una foca y un pequeño y modesto lemin, entre un pequeño y modesto lemin y una estrella, entre una estrella y un caribú, entre un caribú y un buey almizclado. Para el hombre primitivo, todo forma parte de un soma, de un plasma viviente que no tiene más fronteras que la de la pura organización, que no tiene más fronteras que la del puro tiempo, pero que han estado, están y terminarán estando estrechamente comunicados. Por eso, para Inuk hay un padre de todos los caribús, y por eso para Inuk es muy importante que haya muerto, que haya dejado de latir el corazón de un caribú, y por eso para Inuk es muy importante que haya sido su arpón el que haya robado la vida al caribú. Y por eso para Inuk las palabras que un chamán de los esquimales caribú ponía en los oídos de un conocido antropólogo, y éste ponía en mi alma a través de su libro, el único infierno, la única tristeza, el único mal, el único enfrentamiento del esquimal con su propia y rebosante alegría, es la de tener que alimentarse con las almas de sus hermanos, los animales. Esto es tan hermoso que podría dar lugar no ya para una charla, para todo un libro muy gordo,
y que podría servir de guía a este tremendo, solitario y lacerado hombre moderno. Inuk sabe que cuando para poder vivir durante esos 700 kilómetros que le separan del poblado, de su presunta mujer a la que aún no conoce, sabe que para poder sobrevivir y alimentar su cuerpo y alimentar sus pensamientos, su alma, ha necesitado quitar el alma a un animal viviente, y que si no hubiera quitado esa vida, léase capacidad de viajar por la tundra, léase capacidad de amar, ese macho caribú habrá poseído placenteramente a una hembra, léase capacidad de conducta social, ese macho caribú habrá luchado muchas veces contra un lobo para defender a la comunidad. Inuk sabe que si no roba esa alma, perderá la suya, porque la suya solamente puede sobrevivir alimentándose con las almas del pequeño lemming que ha matado la víspera para poder pasar la jornada que le separaba de el otero de los caribús, o de aquel tubérculo de aquella planta que ha comido y que a su manera también tiene su alma. Para mí, queridos amigos, entre la filosofía de los esquimales y la nuestra hay años luz, pero a favor de los esquimales, evidentemente, de esto no cabe la menor duda, porque que se sepa, los esquimales nunca practicaron una actividad tan característica de los seres humanos como la guerra, como la violación, como la opresión. Jamás. Eran, hasta que les hemos cambiado la filosofía, seres básicamente pacíficos. Inuk termina de hacer el acto de desagravio al padre de todos los esquimales. Tiene un nombre en esquimal, como el padre de todas las focas, como la madre de todos los osos. Algunos son elementos masculinos, otros femeninos, otros incluso no podría decirnos Inuk a qué sexo pertenecen o qué aspecto tienen. Inuk, el esquimal, nunca se fabricó dioses con barbas. Para él, el universo es demasiado grande, demasiado incomprensible. Inuk nos hablaría solo de potencias. E Inuk sabe que para estar a bien con la biosfera, lo que nosotros llamamos ahora la biosfera, ¿cómo la llamaría Inuk? Necesita haber sentido el dolor por haber arrebatado el alma a un caribú. Pero Inuk, que se ha descargado de su dolor, ahora tiene mucha prisa. Tiene mucha prisa porque la temperatura ha descendido ya grandemente, como esperaba Inuk. Deja el caribú muerto y de unas zancadas desciende Inuk hasta el lago helado, donde la capa de cristal, el descenso de la temperatura de las aguas ha coincidido exactamente con el paso de los caribús hacia el sur. Si no se hubiera dado esa circunstancia, Inuk jamás hubiera podido llevar a cabo su viaje. Si no se hubiera dado esa circunstancia de que hubiera coincidido el paso de los caribús con que la temperatura ambiental hubiera descendido entre 10 y 20 grados bajo cero, Inuk hubiera tenido que retornar a su poblado vencido, e Inuk jamás hubiera podido llegar hasta el poblado aquel que se encuentra tan lejos, donde espera conquistar a una compañera para crear una familia. ¿Y qué tiene esto que ver, amigo mío? Se lo voy a contar. Comprueba con la punta de su mocasín, que está precisamente calzada como suela, con la piel del oso, porque sabe el esquimal que el oso nunca se fatiga y que el oso no resbala en los témpanos de hielo, y por eso hace las plantas de sus mocasines con la piel del hermano oso. Comprobado que la capa de hielo es lo suficientemente amplia como para deducir que la temperatura del agua es muy baja, pero que no va a haber problema para romperla, y sobre todo para volverla a romper a la mañana siguiente, trepa nuevamente Inuk hacia el lugar donde ha dejado el caribú. Y después, con esos tremendos, asombrosos conocimientos de anatomía que tienen todos los pueblos primitivos, conocimientos de anatomía que también tenía el carnicero, el cortador, como le llamaban de mi pueblo, es decir, un matarife profesional. Va cortando aquella piel con su cuchillo redondo, que está hecho de obsidiana y que corta maravillosamente por los puntos del cuerpo, de la anatomía del caribú, que le va a permitir emplearla como si fuera una gran alfombra. Inuk ha puesto al caribú con gran esfuerzo
puesto que es un animal que pesa más de 300 kilos, con las extremidades hacia el cielo, acostado sobre su gruesa espalda, acostado sobre su redondo dorso, y le ha abierto por el centro exactamente del vientre, del pecho, del cuello, hasta la punta de los belfos todavía tibios y todavía mojados, aún no se han helado. De aprovechando que aquello aún no se ha helado, trabajando con una enorme intensidad y poniendo de manifiesto la fuerza que tiene el mozo esquimal. En un abrir y cerrar de ojos ha separado del cuerpo la piel del caribú. Después que ha conseguido esto y que todo el caribú está naturalmente apoyado sobre aquella gran superficie limpísima, ni más ni menos que su propia piel, Inuk trocea sabiamente el caribú, y quizá imaginar este acto sea un poco fuerte para las personas que tan lejos de los imperativos de la madre tierra como aquel señor que no sabía o aquel niño de qué se hacían los bistecs, que creía que también se fabricaban en las fábricas, ¿verdad?, de alimentos sintéticos, que a veces nos hace pues enfrentarnos con un cierto inquietud o pudor a ver un hombre que está troceando, que está preparando una pieza abatida. Va separando y troceando perfectamente aquel animal, al que al abrirle el enorme vientre ha sacado ese estómago que está relleno por los líquenes que el caribú ha comido y que el caribú está digiriendo. En una zona de la piel que ha separado del cuerpo del caribú y que ha colocado Inuk perfectamente sobre un hoyo que había en el suelo y que ya había previsto, va apretando la panza del caribú y haciendo una especie de concentrado del producto que el caribú tiene dentro de su panza, cuyo producto no son más que miles de millones de esas bacterias, son protozoos realmente y algunas bacterias que descomponen y aprovechan la celulosa del caribú para alimentarle y que tienen atesoradas todas las vitaminas del mundo. Ya querríamos compuestos vitamínicos para nuestros niños como lo que puede encontrarse en ese concentrado de caribú, de vitaminas de origen vegetal y que está preparando Inuk. Inuk se bebe aquello, lo succiona y de alguna manera la dieta más o menos irregular que ha tenido desde que salió de su poblado queda compensada en lo que podríamos llamar una alimentación equilibrada actualmente por las vitaminas vegetales que ha obtenido de aquella forma. Comerá después algunas vísceras del caribú todavía rojas y palpitantes. Por eso la palabra esquimo, que jamás el esquimal se da a sí mismo, el esquimal se llama a sí mismo Inuk, que quiere decir hombre, es la palabra, la denominación que daban los indios del norte cuando de tarde en tarde se tropezaban con ellos aquellos seres rechonchos vestidos con parcas de piel y que comían la carne cruda. Concretamente Inuk y todos sus antepasados lo han hecho siempre porque si hubieran condimentado la sangre. Primero, en el Ártico difícilmente hubieran encontrado combustible suficiente para dispendiarlo condimentando la carne. Y segundo, hubieran destruido las vitaminas, que en un lugar donde hay que pasar 9 meses al año sin probar un vegetal, resulta imprescindible obtener directamente del contenido sanguíneo fresco de los animales que se abaten. Una vez que Inuk ha reunido los trozos del caribú que piensa transportar en su viaje, y que son los trozos que tienen mayor riqueza en proteínas, en grasas, una vez que ha bebido otros sorbos de aquella papilla vitamínica que ha extraído de su panza, una vez que ha hecho el rito de propiciación, dejará una buena cantidad, que casi representa 1/3 o la mitad del hermano caribú, cerca del túmulo de piedras para la propiciación, para que se alimente el hermano lobo, para que se alimente el hermano zorro, para que pueda encontrarlo quizá el hermano oso. Envuelve todo aquello en una parte mínima de la piel del caribú y que él sabe perfectamente dónde tiene que cortarla y hace con ello un hato de 50, 60 kilos que será capaz de ir transportando durante el camino y de ir agotándolo a medida que vaya comiendo. ¿Cómo lo va a transportar? Sería impensable pensar que aquel hombre lleve sobre sus costillas, sobre sus espaldas, 60, 70 kilos de carne de caribú que va a ir consumiendo a lo largo de aquel viaje cuando no pueda cazar ni encontrar otra cosa.
Ya nos lo está explicando Inuk. Inuk desciende la laderilla que le separa de la laguna, que tiene ya 2-3 dedos de hielo, como consecuencia de que está cayendo la tarde. Inuk, con el dorso, con el ástil de su arpón, que termina en punta, precisamente de asta del caribú, rompe el hielo de la lagunilla. Hace un orificio lo suficientemente grande como para meter en el interior de la lagunilla la piel del caribú que acaba de abatir. Y teniendo la piel del caribú que acaba de abatir metida en aquella lagunilla, que apenas si tiene 30-40 centímetros de profundidad, la va moldeando y la va dando la forma de un trineo. La parte delantera de la piel, de la cual la cabeza se ha doblado hacia adentro, y las astas van a servir como enganches perfectos para poner en ellas, primero, las correas para arrastrar ese trineo natural, ese trineo que unas horas antes era un animal vivo, y la cola y las patas posteriores, la piel de las patas dobladas hacia adentro, van creando en el agua, sostenidas con brinas, con maderitas, con piedras del fondo, con pedazos de turba que están ya medio heladas, van moldeando lo que es el cuerpo de un trineo, tan largo como el cuerpo de un caribú. Cuando lo ha dejado todo perfectamente, cuando ha atado unas correas que ha sacado precisamente de los tendones y de las tiras de piel de los lados del caribú, a medida que estaba como un sastre febril, cortando, haciendo el plano del trineo hecho con la piel del caribú, Inuk mira todo aquello con satisfacción. En su rostro achatado, de hombre del frío, se dibuja una infinita sonrisa. E Inuk hace una cosa que a cualquiera de nosotros no nos hubiera parecido bien, pero que seguramente en un hombre que está solo y que no tiene otro semejante a cientos de kilómetros a la redonda, no tiene ninguna importancia. Inuk, como gesto de satisfacción, y lo mismo lo haría delante de usted si le invitara a comer en su iglú, y como gesto de gratitud al caribú, una buena parte del cual, casi en vivo, acaba de engullir, erupta, con un tan sonoro erupto que seguramente nos dejaría atónitos, pero que uno, que ha vivido la infancia en un pueblo de la vieja Castilla, donde también los pastores y toda aquella gente tan buena y maravillosa después de comer eruptaban, pues tampoco pasa nada. Es una manera de contar que tiene el estómago lleno, que se encuentra feliz y que va a dormir. Cuando se mete en el saco para pasar la noche, en la que el termómetro bajará ya hasta los 15, los 20 grados bajo cero, Inuk tendrá muy buen cuidado de meter dentro y debajo de aquellas piedras de aquel túmulo que ha levantado como ofrenda al padre de todos los caribús y que de esa manera tiene una doble vertiente y una doble misión. E Inuk tendrá mucho cuidado con su cuchillo de nieve, que también sirve para empujar la tierra medio helada, de formar una especie de caja fuerte, que dentro de unos minutos será pura piedra cuando descienda la temperatura, para que el hermano lobo no le robe durante la noche el caribú que ha tenido la suerte de cazar, y que ya no le resultaría muy fácil cazar otro, puesto que a la mañana siguiente se perderá la retaguardia de los caribús muy hacia el sur, en las tierras hacia las que no se dirige Inuk. Cuando Inuk se levanta por la mañana, lo primero que hace es echar un vistazo al túmulo del sacrificio, al túmulo del lugar donde ha propiciado a la divinidad y donde guarda, en esta doble funcionalidad que tienen casi todas las actividades de los pueblos primitivos, la carne que va a transportar durante todo el viaje. Después desciende a la laguna. La capa de hielo de la laguna es ya tan grande que Inuk se llena de alegría porque sabe que su trineo estará perfectamente conformado. Y efectivamente, cuando a golpes de dorso de arpón va rompiendo aquellos cristales que pegan prácticamente a la piel del caribú, a la turba del fondo de la lagunilla, cuando tiene que emplear todas sus fuerzas para sacar la piel del caribú de la laguna donde la ha metido 12 horas antes, el trineo está perfectamente formado. No había fuerza humana, únicamente con un hacha, con un martillo, se podría romper la piel del hermano caribú como si fuera de cristal. Pero aquella piel nunca perderá la forma de trineo, que gracias a la aplicación de la baja temperatura
metida en el agua, la vieja cultura de Inuk ha sido capaz, prácticamente con media hora de trabajo, de construir en una noche. El trineo de Inuk tiene además la particularidad de que, como va a favor de pelo, puesto que, como todo el mundo sabe, los caribús tienen el pelo, como todos los mamíferos, y usted y yo que lo somos, dirigido de cabeza a cola, es decir, hacia atrás, se deslizará perfectamente porque entre cada uno de los pelos de la piel mojada del caribú que Inuk ha dejado durante la noche entre dos aguas, cada uno de aquellos pelos se va a transformar en un cristal que además contiene aire y un cristal que permitirá que aquel trineo se deslice con toda la facilidad sobre la nieve en cuanto caiga la primera nevada, permitiendo a Inuk marchar tranquilamente sobre la tundra, tirando del trineo en el que transporta los 60 o 70 kilos de carne de caribú que le van a permitir hacer el camino. Ha atado sus correas en la hermosa cuerna del caribú, de la cual fabricará nuevos arpones si pierde el que lleva. El caribú, la piel del caribú, es el trineo que le permite transportar con toda la holgura y con toda la tranquilidad sus bienes sagrados, la carne que le va a permitir desplazarse hasta aquella Galicia ártica que se encuentra a 600 o 700 kilómetros de distancia. Solamente tendrá que hacer una cosa nuestro amigo Inuk con el caribú que acaba de abatir, y que también nos va a dar una idea de hasta dónde el hombre primitivo encontraba ese confort que nosotros obtenemos a costa de tanto dinero y de tantos disgustos en los elementos más increíbles de la naturaleza. Tiene Inuk que esperar en el otero en el que se encuentra, sin tocar, si puede, la carne congelada del caribú, hasta que caigan las primeras nevadas, puesto que su improvisado trineo sirve de muy poco para ser arrastrado sobre la áspera piel de la tundra. Sabe perfectamente Inuk que eso no va a tardar mucho, porque cuando se marchan los caribús, siempre, muy poco tiempo después, nieva copiosamente. ¿Dónde va a dormir Inuk? Hace ya demasiado frío para hacerse un agujero como los lobos, meterse en su saco y aguantar allí las tremendas heladas. Si Inuk me estuviera escuchando, y si te estuviera escuchando a ti, amigo Boy Scout o muchacho de la naturaleza, que a veces te asustas un poco y tu madre te dice que no vayas a la sierra porque esta noche va a helar y el termómetro va a descender solo a 3 grados bajo cero, pues quizá en la irónica faz de Inuk se dibujara nuevamente otra gran sonrisa. Quizá nos mostrara nuevamente su tremenda fila de dientes desgastado por masticar pieles, de dientes preciosos, con una sonrisa socarrona. Inuk ha elegido ya una pequeña depresión en el altozano desde el que ha atisbado a los caribús. Inuk ha medido con esa enorme capacidad, con esa pupila, con esa retina cinematográfica que tienen los hombres de la naturaleza, la anchura y la profundidad de aquella depresión. E Inuk, tirando de su trineo rígido y grueso ahora, como un material que difícilmente hubiera podido obtener la técnica más sofisticada del hombre de Occidente, se limita a dar la vuelta al trineo. Pone la piel hacia arriba, pone lo que correspondía a la carne hacia abajo, y aquel trineo se transforma en la concha del caracol, en el tejado de la casa, en la improvisada e importantísima vivienda de Inuk. ¿Por qué? Porque sabéis vosotros, y sabe todo el mundo, que el caribú es uno de los pocos animales vivientes que tiene cada pelo transformado en un canuto. Es decir, cada pelo del caribú es como un canutillo que está interiormente lleno de aire. Aquellos pelos de la piel del caribú se han congelado inmersos en el agua, se han separado y a su vez entre cada pelo se ha creado una capita de hielo, que también es un aislante. Debajo de la piel del caribú, en una especie de madriguera que se ha construido Inuk, cavando en el suelo de la tundra que ya empieza a helarse con la punta de su cuchillo de nieve, se ha hecho un confortabilísimo habitáculo que le permitirá ver, como aquellos antiguos filósofos cínicos de la antigüedad, desde la puerta de sus toneles, cómo pasan las cosas por delante. Verá Inuk cómo las últimas aves viajeras vuelan hacia el sur.
Verá Inuk como cada mañana el horizonte está blanco. Saldrá Inuk cada mediodía a recoger el resultado de las trampas que ha construido precisamente con los tendones del caribú y que le dan una magnífica cosecha en los tiernos y calientes cuerpecillos de los lemmings, de las liebres blancas, de esos animales que le van a permitir pensar en su amada, que está muy lejos, al otro cabo del mundo y a la que se va a acercar cuando caigan las primeras nieves. Y amigos míos, una buena mañana. Y aquí termino porque la semana que viene pasaremos a otro tema ártico. La tundra está ya blanca. La tundra tiene la faz de siempre, porque va a estar así durante 8 o 9 meses. El termómetro ha descendido ya de una manera tremenda, y precisamente por eso la faz de Inuk se alegra. Desenquista aquel tejado que había construido para su tibia madriguera. Lo pone en su verdadera posición, que es con el pelo transformado en cristal sobre la nieve caída en la noche, que también está ya transformada en cristal. Se coloca delante del improvisado trineo, saca de aquella arca fuerte que había construido precisamente debajo del lugar donde había dejado la sangre del sagrado caribú que ofrecía al padre de todos los caribús, y la deposita sobre su improvisada barca de nieve. Deposita también allí todo lo que lleva de peso, el saco en el que lleva las puntas de arpón, las azagallas, el arco pequeño, el cuchillo de nieve, se pasa por los hombros las 2 tiras de piel de caribú, esta sin congelar, que le van a permitir caminar arrastrando su trineo, mira la posición del sol en el horizonte, la más ancha de las sonrisas de felicidad se pinta en su rostro, e Inuk, el hombre solo en el techo del mundo, echa a andar. La próxima semana, de nuevo, en su receptor, La aventura de la vida. un programa de Radio Nacional de España con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Montaje musical, Manuel Ruiz. Realización, Herminio Verdú.